Amados hermanos y hermanas en Cristo, reciban un cariñoso saludo en esta nueva oportunidad que corresponde a este día domingo, que es el Día del Señor, pero también es de manera especial porque es el domingo en que celebramos la resurrección de Cristo en lo que es el contexto de la celebración de Semana Santa. Y hoy día también tengo que compartir con ustedes una palabra que espero que sea de bendición, de fortaleza para los que la escuchen. Y esta se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 13 al 20 de la lectura en el nombre del Señor. Dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, o vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Cristo ha resucitado. Es el mensaje, es la noticia más gloriosa que se haya escuchado en la historia de la humanidad. Esa noticia que escucharon estas mujeres que fueron esa madrugada del primer día de la semana a ver el cuerpo del Señor al sepulcro. Pero en lugar de ver el cuerpo, vieron solamente lienzos y la piedra removida. Y cuando los ángeles aparecen, le preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Esa noticia es maravillosa, es gloriosa para todos nosotros. La resurrección de Cristo es doctrina fundamental del Evangelio y es lo que da solidez a nuestra fe. Un Cristo resucitado, un Cristo victorioso, nos da fuerza y esperanza, nos impulsa a seguir adelante predicando y luchando en forma incesante por su causa. Los cristianos estamos convencidos que Cristo ha resucitado. Nuestro Señor vive y vive para siempre porque venció la muerte en ese día cuando se levantó entre los muertos. Cristo ha resucitado, es lo que dice este pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado. Pablo dice: Él resucitó conforme a la Escritura. Dice en este mismo capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto estaba establecido en la palabra de Dios, que el Cristo, que el Mesías, iba a resucitar, iba a morir, iba a ser azotado, iba a ser escarnecido, iba a sufrir las consecuencias, ¿cierto?, de la actitud injusta del hombre, que iba a morir. Pero también la Biblia en el Antiguo Testamento habla de que Cristo iba a resucitar. Así lo dijo el rey David, profetizando en el Salmo 16, versículos 9 y 10, cuando dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Esta fue la palabra que utilizó el apóstol Pedro el día de Pentecostés cuando predicó a la multitud. Allí en Hechos, capítulo 2, y lo menciona del versículo 25 al 28. Tomando este fundamento bíblico del Antiguo Testamento para dar a conocer que la resurrección de Cristo ya había ocurrido porque estaba escrito en la palabra de Dios. También lo dijo Job, el siervo Job, allí en el capítulo 19, versículo 25, cuando declara: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, anunciando la resurrección de su Redentor. Y su Redentor es Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, como también el Redentor de nosotros. El profeta Isaías habla de la resurrección, habla de la victoria de Cristo sobre la muerte. Isaías 25:8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá la muerte para siempre. Esto es una profecía potentísima, clara y maravillosa, que nos habla que Cristo, el que se levantaría de entre los muertos, destruiría a la muerte. Es lo que toma el apóstol Pablo aquí en este mismo capítulo, ¿cierto? Capítulo 15, cuando habla de la muerte y dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sin duda. Y Isaías, en el capítulo 53, después de hablar del padecimiento de Cristo, de todo lo que Él sufriría, nos habla ahora, ¿cierto?, de lo que Él vería después de entregar su vida en sacrificio. En el capítulo 53 de Isaías, versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y luego declara: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. O sea, después que presentó su vida por expiación por el pecado, o sea, murió, verá linaje, o sea, resucitará. Porque para ver su linaje tendría que estar vivo, resucitado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano, como hasta aquí lo ha sido el Evangelio de Jesucristo, prosperado en la mano de Dios, y seguirá siendo prosperado, porque es la palabra, es la promesa, que este Evangelio, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Por tanto, dice Isaías en el versículo 12: yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Sin duda que esta es una profecía de que él no iba a morir solamente, iba a pasar y se iba a acabar, no, sino que él iba a morir, iba a dar su vida en expiación para ver su linaje, para ver el fruto de su aflicción en la cruz del Calvario. Y sin duda que él resucitó de entre los muertos. Y el fruto más grande que él está viendo día a día, desde el cielo hacia la tierra, es el fruto de los convertidos, es el fruto de las almas redimidas, es el fruto de la iglesia que cree y persevera en él. Es el fruto del sufrimiento de Cristo, de su sangre, de su padecer en la cruz del Calvario. También el Antiguo Testamento anuncia de forma figurativa la resurrección de Cristo. En el sacrificio de Isaac, cuando Abraham fue al monte Moria por orden de Dios a sacrificar a su propio hijo. Y allí iba con sus siervos, pero cuando llegaron al pie del monte, ordenó a sus siervos que se queden allí. Porque dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos donde iba a ocurrir este sacrificio. Mire, no es coincidencia que fue al tercer día. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía el mandato de Dios de sacrificar a su hijo, y sacrificarlo significa matarlo. Pero Abraham tenía la convicción de que iba a volver con su hijo vivo. Esa era la esperanza, y esa era una profecía acerca de la resurrección de Cristo. Por eso que también Hebreos declara de la fe de Abraham en Dios, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Sabemos la historia cómo concluye ahí. En la experiencia de Jonás en el vientre del pez, que estuvo 3 días en el vientre del pez, esto lo tomó Jesús como una señal para la generación de su tiempo, cuando dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Allí estaba anunciándose su resurrección. Cristo en muchas ocasiones anunció tanto su muerte como su resurrección, como lo declara en Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús tenía claridad plena de que él iba a morir, pero también iba a resucitar. Y en Mateo 20, 18, 19, conforme se acercaba, ¿cierto?, el tiempo en que él iría a Jerusalén, le dice a sus discípulos, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí tenemos en cuenta, ¿cierto?, que él sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a acontecer, él lo sabía. Es impresionante estos anuncios de Cristo. Él aseguraba que resucitaría al tercer día. Él, como Dios, que es omnisciente, todo lo sabe, incluso lo que ha de ocurrir. Pero tal era su autoridad y su firmeza, que él aseguraba que iba a morir crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir eso? Un hombre común, un hombre cualquiera lo podría decir por ningún motivo. Él lo decía porque él era el Hijo de Dios, porque él conocía todas las cosas y él sabía que el plan de Dios no era solo que él iba a morir, sino que también iba a resucitar. Cuando él declara allí en Juan 10, 17 y 18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Oh, ¿quién podría decir eso? Solamente Él. Él podía decir, aquí está mi vida, la pongo, pero yo la tomo nuevamente. ¿Usted podría hacer eso? ¿Usted podría decir, yo pongo mi vida, después la vuelvo a tomar? Nadie lo podía hacer. Ni el más poderoso, ni el más profundo en muchas cosas de esta vida. No podría hacerlo. Pero Él lo dijo, porque Él era el autor de la vida, como también lo declara el apóstol Pedro cuando predicó a la multitud. Y matasteis, le dice, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos nosotros testigos. Matasteis al autor de la vida. Cristo es el autor de la vida. Él es el Señor de la vida. Él es el que nos da vida a nosotros. Él es el que le da vida a todo ser viviente, aún los más pequeños como los más grandes. Cristo les da vida porque Él es el autor, el Señor de la vida. Y también Él tenía autoridad sobre su propia vida porque Él era Dios, demostrando una vez más que Él es el Dios eterno. El testimonio de sus discípulos es unánime respecto de su resurrección. Lo relatan los 4 evangelios. Ninguno de ellos omite el relato de la resurrección. Todos hablan de su muerte, de su padecimiento, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Todos lo relatan con diferentes enfoques, quizás con algunos detalles particulares, pero todos relatan el mismo episodio.
como lo dice Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 1 al 9. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí venían las mujeres. Por eso es que aquí nosotros, como pueblo de Dios, le damos el mérito que corresponde a la mujer. Porque la mujer en la Biblia es muy importante. Cristo la vindicó a tal nivel que incluso el Espíritu Santo puso en el corazón de estas mujeres que sean ellas las que vayan de madrugada a ver el sepulcro. No fueron los varones, no fueron sus discípulos, fueron ellas, las mujeres. Bendito sea el nombre del Señor por estas mujeres valientes, y que las mujeres de este tiempo, las mujeres, las hijas de Dios de este tiempo, sean como estas mujeres. El Evangelio de Mateo relata que estas mujeres fueron María Magdalena y la otra María. Marcos dice y detalla que son María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Lucas dice que son muchas. Se cree que son mencionadas en Lucas 8, 2 y 3, que son María Magdalena, Juana y Susana, entre otras. Juan solo menciona a María Magdalena. Pero aquí vemos, ¿cierto?, mujeres, esas mujeres maravillosas que amaban a Jesús. Y las mujeres de ahora, las hijas de Dios, también son así. Aman a Cristo. Y son las que muchas veces van delante. Y nosotros a veces vamos detrás de ellas. Porque en el fondo ellas tienen tanta fortaleza, tanta fe, tanto amor, tanta iniciativa. Dios bendiga a mis hermanas y las fortalezca y tengan ese corazón de María Magdalena, ese corazón de María, la madre de Jacobo, tengan ese corazón de Juana, de Susana, ese corazón de servicio y de amor por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y ellas llegaron y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron estos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? La pregunta, aleluya, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, no hay que buscar a Cristo como si estuviera muerto, porque Él vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo, os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Él ya les había dicho. Entonces tienen que acordarse solamente lo que Él les había dicho. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Claro, Él lo dijo, y este es el cumplimiento de lo que Él dijo, de lo que el Maestro dijo, de lo que el Cristo dijo, de lo que el Hijo de Dios había dicho, que resucitaría al tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas fueron, oh bendito sea el nombre del Señor, qué grande es esto. Pero también los discípulos después fueron, como Pedro, como Juan, fueron a ver al sepulcro. Y posteriormente, ¿cierto?, todos los discípulos vieron a Cristo resucitado, de cómo Él se les presentó cuando ellos se reunían. Él se aparecía en medio de sus discípulos. A veces estaban en un lugar, una pieza encerrada, un aposento cerrado allí, donde no se abrían ni las puertas ni las ventanas, y de pronto aparecía Cristo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque el cuerpo con que Cristo había resucitado no era un cuerpo que estaba sujeto a las leyes físicas. No era un cuerpo que no podía, por ejemplo, traspasar una pared. Él lo hacía. Parece de película, pero Él lo hacía porque su cuerpo era glorificado. Era el cuerpo poderoso, glorioso. Porque con ese cuerpo Él resucitó para no volver a morir. Porque también hubo otros que resucitaron, pero volvieron a morir. Cristo resucitó y se levantó de la tumba para vivir eternamente y para siempre con un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor, que un día también nosotros tendremos por su gracia y su misericordia. Es por eso que los discípulos predicaban con tanta fuerza, como lo hizo el día de Pentecostés el apóstol Pedro, y le dijo a los propios enemigos que habían crucificado a Cristo, le dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual
nosotros somos testigos. Y luego en el discurso, en el pórtico de Salomón, le dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos sus testigos. Y así, en cada ocasión, cuando lo llevaron, ¿cierto?, delante de las autoridades, Él les hablaba, este Cristo que ustedes mataron, que ustedes condenaron a muerte y que crucificaron, este Cristo es el Hijo de Dios, al cual Dios levantó de la muerte. De Él somos testigos nosotros. Y no cesaban de hablar, no cesaban de predicar acerca de esta gloriosa bendición, gloriosa realidad del Cristo resucitado. En su defensa ante el concilio, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia. Un Cristo poderoso, glorioso, que también sanaba a los enfermos. Todos sus discípulos y muchos otros fueron testigos, como lo dice Hechos 10, 40, 41. Hablando allí, Pedro dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Tremendo. Es maravilloso. Ellos estuvieron con Jesús. No fue una ilusión, no fue un fantasma, no era un espíritu que estaba ahí dando vueltas, no. Ellos comieron y bebieron con Jesús. ¡Qué tremendo es esto! Este es nuestro Cristo, este es nuestro Señor, que hoy vive y que está con su pueblo, que está con su iglesia, que está entre nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Y Pablo lo dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Allí en este capítulo de 1 de Corintios 15, versículo 4 dice, y el 5 dice, y apareció a Cefas, o sea a Pedro, después a los 12 discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Cristo resucitado se mostró a sus discípulos y aún el apóstol Pablo también es considerado como alguien que vio a Cristo resucitado. El Cristo resucitado es primicia de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es hecho, dice el apóstol Pablo. Así como las primicias del Antiguo Testamento, Cristo es las primicias de la resurrección. Sí, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían las primeras cosechas, la primera cosecha que se hacía, o lo primero que se cosechaba, eran las primicias, el primer grano, el primer fruto de la tierra. Y eso era entregado en el templo como una ofrenda a Dios. Esas primicias eran entregadas allí. Por supuesto que las tomaban los sacerdotes porque era parte de su sustento. Pero esas primicias que tomaban del trigo, de la cebada y de tantos productos que trabajaban los israelitas, los judíos en el campo, todas esas primicias representaban, eran tipo de Cristo, anunciaban a Cristo, anunciaban la resurrección de Cristo, por lo que dice el apóstol Pablo. Porque así como había primicias, significaba que vendría después una cosecha grande. Ahora, ¿cuál es la cosecha que esperamos? Ya vendrá la final y total cosecha, que será cuando todos los muertos en Cristo resuciten, con un cuerpo incorruptible e inmarcesible, para vivir en su presencia por toda la eternidad, como lo dice primera a los Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Habla de la resurrección de todos los cristianos, creyentes que han partido de la presencia del Señor. Allí, ¿cierto?, nuestros familiares que se han ido a esta vida, creyendo en el Señor, ellos van a ser levantados. Y si nosotros también nos vamos antes de esta vida, antes que venga el Señor, también seremos levantados. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, o sea, Pablo pensaba que iba a ser ya. Nosotros también pensamos que pronto va a ser.
Y es probable que estemos vivos cuando Él venga. Con todo lo que está pasando en esta vida, en esta tierra, puede que ya esté allí. Aleluya, gloria a Dios. Y si así fuera, gloria a Dios por ello. Amén. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya, la resurrección de Cristo nos da esperanza, nos da fuerza, nos da aliento. ¿Cómo influye en nuestras vidas saber que Cristo resucitó? Porque ya el evangelio que predicamos, como dice Pablo, ya no es vano. Nuestro mensaje no es vano. No es vano. No es una fábula, no es un cuento, no es un sueño, no es una historia del pasado que quedó en el pasado. El evangelio que predicamos es vida, es poder, es unción, porque hablamos de un Cristo que vive, de un Cristo real, que se mueve en medio de la gente, que se mueve en medio de la iglesia y que puede hacer milagros en este tiempo, porque Él lo dijo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y aunque tomaren en sus manos serpientes, no les hará daño. Y si comieren cosas mortíferas, no les dañarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es real. Él está con su iglesia. Él nos impulsa a predicar este evangelio. Por eso que decimos, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él vive, porque Él se levantó de entre los muertos y está con su pueblo, con su iglesia. Nuestra fe tampoco es vana, porque no creemos solo en una doctrina que se nos entregó, una enseñanza que ha ido de tradición en tradición. No creemos en una palabra viva de un Cristo vivo. Nuestra fe no es vana, aleluya. Nuestra fe es firme y sólida. Porque si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿qué sentido tendría haber creído en un Cristo muerto? No tiene sentido. No tiene sentido. Pero Cristo resucitó, por lo tanto nuestra fe es una fe sólida, firme, consistente, con contenido de bendición. Ya no estamos en nuestros pecados, como dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero como Él resucitó, entonces ya no estamos en nuestros pecados. Porque saben ustedes que la resurrección de Cristo vino a ser nuestra justificación, nuestra justicia. Hay un himno que dice, resucitado, Él es mi justicia. Él, al resucitar de entre los muertos, ¿qué es lo que hizo Cristo? Validó, dejó sellado, dejó definitivamente plasmado de una manera categórica, sin lugar a dudas, todo lo que Él hizo en la cruz. Al resucitar de entre los muertos, todo lo que hizo en la cruz es válido. El morir por el pecado, el derrotar al pecado, el derrotar la maldición del pecado, el derrotar al diablo en la cruz, el derrotar aún nuestras propias maldiciones del pecado. Cuando Él resucita, todo eso se confirma, se sella con el sello de la resurrección de Cristo. Es por eso, amados hermanos, que es tan maravilloso saber que Cristo vive en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Ya no estamos en nuestros pecados. Se confirma que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Los que durmieron en Cristo no perecieron. Sí, dice, si en esta vida solamente esperamos, somos los más dignos de conmiseración. Y habla que los muertos perecieron, que simplemente ya murieron. Pero ahora no, porque nosotros, como hemos leído, esperamos
la resurrección final. La resurrección final donde los muertos en Cristo se levantarán, como lo profetiza también Daniel, que dice que en los postreros días, muchos serán despertados del polvo de la tierra. Unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esperamos estar en los primeros, y así será, porque hemos creído en el Cristo poderoso que nos salva y que nos redime. Ya no somos dignos de conmiseración, no, ya no somos esos creyentes, esos cristianos que andan predicando de un Cristo, como otros que predican de los muertos que quedaron muertos en el pasado, que hablan de sus ancestros, no sé, respetamos todo lo que la gente crea, pues finalmente crean lo que quieran, crean en un palo, en lo que quieran, crean. Un día darán cuenta de lo que creen. Pero nosotros creemos en un Cristo vivo. Por lo tanto, no somos dignos de lástima. Nadie puede decir, pobrecito, miren ellos. No, porque tenemos a Cristo con nosotros, al Cristo vivo, al Cristo real, que vive en nuestros corazones. Aleluya. Tan grande es esto, tan maravilloso es esto. Tenemos la convicción y el valor que tuvieron aquellos que el día de Pentecostés, como Pedro, pudieron predicar el Evangelio a los mismos que habían dado muerte a Cristo, pero que ahora vive por los siglos. Ese valor está en nosotros, el valor de Pedro, el valor de Juan, el valor de esos hombres que habían visto al Cristo vivo, que lo vieron con sus ojos y pudieron decir, sí, somos testigos oculares, yo lo vi, yo comí con él, estuve con él a la mesa, después que resucitó, alabado sea su nombre, yo soy testigo de él, de que él resucitó y que fue alzado al cielo. Lo vi con mis ojos. Por eso tengo la convicción y no importa que me amenacen de muerte, no importa que me metan a la cárcel, no importa que me digan cualquier cosa, que me calumnien, que vayan en contra de mí, no importa. Yo he visto y creo en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. Esa convicción, ese valor está en los hijos de Dios. Qué hermoso es aquel que se inspiró en esta alabanza. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Y el coro dice, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está. ¿Por qué? Porque Él vive en mi corazón. Que el Señor te bendiga y te aliente en esta mañana, en este día, hermano amado.